Vamos a iniciar. Bienvenidos, amados. Bienvenidos en el nombre del Señor. Y vamos a iniciar esta palabra del Señor en esta tarde. Y se llama amad a vuestros enemigos. Quiero que le diga al que está a su lado: hermano, ama a tus enemigos. Y a lo mejor usted me puede decir: pastor, pues no tengo enemigos. Ay, qué bienaventurado es mi hermano, que no tenga enemigos, que no tenga nadie que le envidie, que no tenga nada que nunca le haya hecho nada. Pero la palabra del Señor me enseña: amad a vuestros enemigos. Y pareciera ser un misterio, pareciera ser una enseñanza tan profunda, hermano amado, que el Señor nos diga que hay que amar a nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque no es fácil amar a nuestros enemigos, porque no es fácil amar a alguien que nos ha hecho daño, porque no es fácil amar a alguien, aunque tú no lo consideres enemigo a alguien, pero que alguien te considere a ti enemigo. Y el Señor te dice: ámalo. Dígale al que está a su lado otra vez: ama a tus enemigos, hermano. Mire qué terrible es, hermano, que el Señor nos dé este consejo, que sea algo tan difícil. Dice Mateo capítulo 5, versículo 43: oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Ah, pues qué fácil. Pero dice, verso 44: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Número 2, bendecid a que los maldicen. ¿Sabe que a veces hay gente que te maldice, hermano, aunque tú no te des cuenta? Y hay gente que a lo mejor está lanzando palabras en contra tuya, que le vaya mal, que esta semana sea una semana problemática, que esta semana que lo corran del trabajo, que hay gente que puede estar maldiciendo. Y el Señor dice: ¿sabes qué? Yo quiero que bendigas a los que te maldicen. Pero no nada más eso, dice: haced bien a los que os aborrecen. Número 4, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y como le digo, pareciera que esto es un misterio profundo de parte de Dios. ¿Por qué nos dice el Señor que tenemos que amar a nuestros enemigos? Pareciera algo tan difícil, tan complicado, amar a alguien que te considere enemigo. Pero es algo que el Señor hizo con nosotros. Es algo que Él ha hecho, hermano, en nuestra vida. Y por eso Él nos dice: ama a tus enemigos. Porque Él nos pone el ejemplo. Porque Él a nosotros nos dice: ama a tus enemigos. Porque cuando tú, dígale al que está a su lado, cuando tú estabas en la condición de enemigo de Dios, Él te amó, hermano amado. Cuando estábamos en la condición como enemigos, Él nos amó. Estábamos, hermano, en una enemistad en contra del Señor, y a pesar de eso, Él nos amó. Mateo 5:45 dice: para que seáis hijos. Es decir, que si nosotros amamos a nuestros enemigos, si nosotros bendecimos a los que nos maldicen, si le hacemos bien a los que nos aborrecen, si oramos por los que nos persiguen y nos ultrajan, dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol ¿sobre quién? Sobre malos y buenos, o dice otra versión, sobre justos e injustos. Cada día Él nos da, hermano amado, ese ejemplo. ¿Por qué? Porque Él hace salir el sol sobre los que son malos sobre la tierra, pero también sobre los buenos. Es decir, sobre los que Él ha llamado, escogido y que ha justificado. Es decir, Él no hace acepción, hermano. Él no dice: pues nada más voy a hacer que salga el sol sobre los buenos. No, voy a hacer que salga el sol sobre toda la humanidad, sobre incluso aquellos que no creen en mí, pero incluso voy a hacer que salga el sol sobre aquellos que se hacen llamar ateos, que no creen en Dios, que dicen que la existencia es diferente, pero a pesar de todo, Dios dice: voy a hacer que mi sol salga y que lo caliente a esa persona. Tal vez esa persona dice que no me conoce, tal vez
esa persona dice que yo no existo, pero yo no necesito que él diga que existo. Incluso voy a hacer que el sol lo caliente, que la respiración siga en él, que la vida siga en él, porque Dios es el que dice, hermano, hasta cuándo vamos a vivir. ¿Cuántos pueden decirle gracias, Señor, por este día? Gracias por la vida. Puede decirle de una vez gracias por el pozole que me voy a comer. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Y dice, mire, verso 46: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Así como si estuviera diciendo, ¿qué caso tiene amar a los que te aman? Eso es fácil. Si alguien te ama, tú lo puedes amar y es fácil. Pero no es fácil amar a alguien que te aborrece, a alguien que te ve como enemigo. Dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y la gente dice, pero ¿cómo podemos nosotros siendo humanos ser perfectos? Perfecto no quiere decir, hermano, que no peques más. Perfecto, el concepto de lo que está hablando aquí en cuanto a la perfección, es que tú puedas amar a los que te aborrecen, no solamente a los que te aman. Que tú puedas saludar no solamente a la gente que conoces, sino que también a los desconocidos. Porque dice aquí, si saludáis a vuestros hermanos solamente, dice, ¿qué hacéis de más? Mire, yo no sé usted, pero hay que tener la costumbre de saludar a la gente, hermano. Cuando lleguemos a cualquier lugar, saludarlos, Dios te bendiga. O por lo menos buenas tardes, buenos días, ¿verdad? Pero muchas veces no ni saludamos. Y en este concepto de lo que habla de la perfección, es, hermano amado, de eso exactamente, de que tengamos otra mentalidad de nosotros para amar, para orar, para hacer el bien en aquellos que tratan de hacer el mal hacia nuestras vidas. Romanos 8:7 dice, por tanto los designios de la carne, dice, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es decir, nosotros estábamos enemistados con Dios. Por eso Él mostró, por eso Él nos dice, ama a tus enemigos, porque Él ya nos amó a nosotros cuando nosotros estábamos enemistados contra Él. ¿Por qué? Por nuestro carácter, por nuestra manera de ser, por las cosas que en ocasiones hacemos, por las maneras en que nosotros hacemos las cosas y a veces ofendemos, hermano, la presencia de Dios. Apagamos el espíritu. Lo que la Escritura dice, no apaguéis al espíritu, no pongas triste al espíritu. Pero en muchas ocasiones nosotros hacemos eso. Pero a pesar de eso, Dios en su misericordia, hermano, es bueno con nosotros. A pesar, como dice el canto, de nuestra frialdad, Él es fiel, hermano. ¿Cuántos le pueden decir, tú eres fiel, Señor? ¿Cuántos pueden decirle, tú eres fiel, Señor? Gracias por tu fidelidad. Porque si el Señor tuviera un concepto humano de nosotros, hermano, es como cuando alguien nos hace algo malo, ¿qué queremos hacer? ¿Verdad que también queremos ponernos, como decía la ley, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente. Pero ¿sabe? Nosotros tenemos que, hermano amado, ir más allá de ese concepto y poder amar a los que nos aborrecen, hacerle bien a los que nos hacen mal, bendecirlos. Es como cuando, no sé si ha escuchado usted la historia de aquella viejita que estaba en su casa y no tenía alimento. No sé si ha escuchado esa anécdota, y estaba orando, y había una gente ahí a su lado que eran brujos, y tenía una lucha tremenda cada día con esa gente, porque usted sabe cómo la gente es, ¿verdad? Yo no sé si usted le ha pasado algo así. Yo en Estados Unidos lo llegué a vivir, pasando por lugares donde hacen limpias y todo eso,
y en varias ocasiones con un hermano que se llamaba Amado, es decir, que le decía hermano Amado, pero se llamaba Amado, y nos metíamos a los lugares donde leían cartas y donde hacían todo ese tipo de cosas. Me recuerdo que una vez me echó un aventón a mi casa y me dijo, vente. Nos bajamos del vehículo, nos metimos al lugar ese y ahí decía, se hacen limpias afuera. Y fuimos y le dijimos a la persona esa que hacía las brujerías y todo eso, solo la sangre de Cristo limpia. Tú no puedes limpiar a nadie. La sangre de Cristo limpia. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo quita toda enfermedad, toda dolencia, todo pecado. La sangre de Cristo, cuando están sucios, cuando están negros, los hace blancos en lo espiritual. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos lo creen? La sangre de Cristo tiene poder. Y así me imagino a esta viejita. Todos los días tenía una batalla ahí, que ellos se pueden burlar de uno. No sé si te han dicho aleluya, aleluyón, si te han dicho algo así, pero esta viejita ya estaba orando, clamando, Señor, provéeme por favor, bendíceme, Señor, ayúdame, provee lo que necesito. Y los brujos estaban ahí oyendo a la viejecita ahí que estaba orando y dijo, vamos a comprarle una despensa así grande y hay que llevársela a la puerta para que piense que Dios se la envió. Y ahí van, ¿verdad? Vamos a hacer esta broma a esta viejita. Está orando ahí y la viejita ahí intercediendo, orando. Señor, yo sé que eres poderoso. No sé cómo lo vas a hacer, pero yo sé que me vas a bendecir. Y van los grupos, hermano. Agarran la despensa, la surten, pero bien bonito, hermano, y van y la dejan a la puerta de la mujer. Le tocan y se regresan a su lugar. Dice, vamos a sumarnos a ver qué es. Ya cuando dio la puerta, la viejita sale y ve la canasta. Gracias, Señor. Gracias, Dios amado. Gracias por las bendiciones que tú me das, Señor. Y que salen los brujos riéndose. No fue Dios que te bendijo. Mira, nosotros te la compramos. Y la viejita dijo, a mí no me interesa a quién usó Dios. Lo que yo sé es que Dios hasta el diablo usa para bendecirme. Aleluya. Hasta los brujos usan para bendecirme, hermano amado. Yo sé que el Señor me bendice. Aleluya. Porque a veces el propio enemigo, pensando que mal te hace, hermano, el Señor lo transforma. Aquel hombre profeta llamado Balaam le estaban pagando para que fuera maldecido a Israel. Cuando estaba delante de Israel queriendo maldecir, no podía maldecir, hermano. La palabra que salía de su boca era en bendición para Israel, hermano. Y después le dijo a aquel hombre, oye, si te pagué para que lo maldijeras, después le dio otro dinero, ven, maldícelo. Pero no podía maldecirlo. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú estás con Dios, cuando Dios está por ti, hermano amado, toda la puerta del infierno no prevalecerá contra su iglesia, hermano. Por más mal que te quieran hacer, el Señor va a estar contigo como poderoso gigante. ¿Cuántos lo creen, hermano? Él es un Dios poderoso, pero nos dice, ¿sabes qué? Ama a tus enemigos. Ayuda a los que te hacen mal. Bendice a los que hablan mal de ti. ¿Por qué, hermano amado? Mire, yo le voy a contar un testimonio. Hace un tiempo me recuerdo que el Señor nos bendice, hermano. Él nos da lo que necesitamos. Y yo he experimentado su gracia y su poder. Como que últimamente, como que de repente a uno se le olvida. Como cuando tiene un problema uno económico, ay, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Como que se nos olvida que Dios, hermano, nos va a bendecir, que nos va a ayudar, que nos va a dar todo. Y una ocasión estaba necesitado yo, y necesitaba cierta cantidad porque estaba rentando un lugar, y estaba, hermano, con aquella preocupación en mi corazón. Dije, Señor, no tengo para pagar esto de renta. Vivía allá en el fraccionamiento Purísima del Jardín hace muchos años, y allá estaba, hermano. Señor, te pido que me proveas. Y pues obviamente en aquel tiempo era soltero, nadie entraba ahí más que los hermanos. No recuerdo si era todos los días la oración. Orábamos como a las 5 de la mañana, y ahí todos los hermanos que vivían por aquella área iban a la casa, y en la mañana a las 5 ahí estábamos orando. Tiempos hermosos que teníamos.
poníamos unos cantitos ahí de adoración y nos poníamos a orar, hermano. Caía la gloria de Dios ahí tremendamente. Y pues un día de esos, hermano, estaba yo con aquella carga. ¿Y cómo le va a hacer para la renta? Nadie entraba ahí más que los hermanos a la planta baja, porque era de 2 pisos. Un día después de haber orado, subí y había como un ropero ahí de los que están en las paredes, que ya están ahí. Y entonces fui a abrir la puerta y había un sobre blanco. Dije, pues ¿de dónde salió este sobre? Porque no había nada ahí. Cuando abrí el sobre, hermano amado, estaba la cantidad exacta que yo necesitaba para poder pagar lo que debía de ese lugar. Dios es poderoso, hermano. Yo no sé qué ángel entró ahí. Lo que sí sé es que dejó el sobre ahí con la cantidad. Nadie sabía. Yo sé que nadie entró ahí, porque nadie entraba a ese lugar. Arriba, abajo sí entraba, pero arriba no. Y el sobre ese, ¿cómo llegó ahí? No sé. Lo que sé es que el Dios que tengo es poderoso, hermano, para bendecirnos. Es el Dios que te ayuda, es el Dios que te bendice, es el Dios que te dice: yo estoy contigo, no dudes. Dígale al que está a su lado: el Señor está contigo, hermano. ¿Sí lo crees o no lo crees? Él está contigo como poderoso gigante. Y dice la Escritura que había una enemistad de nosotros contra de Dios por causa de nuestra carne, pero aún teniendo esa enemistad, Dios nos ama. Si Dios nos viera como enemigos, lo único que hubiera hecho era acabar con nosotros, hermano. Así como decía un hermano, ¿verdad?, muy amado, que conocí, que cuando nos servían la comida decía: haga de cuenta, pastor, que es un enemigo y hay que acabar con él. Aleluya. Pero el Señor así no nos ve, hermano. No nos ve como enemigos para acabar con nosotros. Nos ve con misericordia y nos dice: a pesar de que falles, a pesar de que peques, a pesar de que hagas esas cosas, si te arrepientes, dice el Señor, yo tengo misericordia de ti. ¿Cuántos lo creen? Y por eso dice, miren, Romanos 5:8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, dice, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque aún siendo pecadores, hermano, Cristo mostró su amor para con nosotros. Nuestra naturaleza humana, ¿cómo es? Si alguien peca contra nosotros, no queremos ayudarles, hermano. Mire, yo he conocido gente fea, hermano, que conmigo ha sido así, fea. Gente que ni quiere saludarme, gente que de lejos, hermano, así uno los saluda: Dios le bendiga, hermano. Nada más no ven a uno así: Señor, reprende. Pero qué terrible, hermano, cuando uno no tiene esa manera de ser. Cuando uno no tiene, porque los que tienen ese sentir se van corrompiendo por dentro. Es un veneno terrible, hermano, eso. Romanos 5:10 dice: porque siendo enemigos, porque éramos enemigos, dice, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, dice, seremos salvos por su vida. Siendo enemigos, dice, fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo. Es que ese amor, hermano, es tremendo. Porque ¿cuántos de nosotros, si metieran a alguien a la cárcel, a tu enemigo, a alguien que te considera enemigo, y que ahí el juez dijera: mire, la única manera que este puede salir de la cárcel es que alguien entregue su hijo? Pregúntale a que está a su lado: ¿entregarías un hijo tuyo para que un enemigo tuyo salga de la cárcel? Que digan: al hijo lo vamos a meter y hay que sacar a ese. Alguien que te haga la vida imposible, hermano. Alguien que siempre está haciendo cosas en contra de ti. ¿Lo haríamos como seres humanos? Diríamos: no, qué bueno que lo metieron, que se acabe, que lo maten. Pero saben, el Señor
siendo nosotros enemigos de Él, hermano, envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Nosotros éramos enemigos de Él. Y el Señor dijo: ¿sabes qué? A mí me interesa más tu salvación, tu perdón. Voy a permitir que mi Hijo, no solamente que muera, que ustedes lo maten. Él dio su vida y la volvió a tomar. Pero ¿quién fue el que lo colgó en la cruz del Calvario? Dígale que está a su lado: fue por nosotros, hermano. Porque nosotros estábamos en pecado, éramos enemigos de Dios. Pero mira el amor de Dios, hermano, que siendo nosotros enemigos, envió a su Hijo a morir para decirnos: quiero darte perdón, quiero darte bendición, quiero darte vida eterna. ¿Cuántos lo aceptan, hermano? ¿Cuántos aceptan el regalo del Señor? ¿Cuántos le quieren decir: gracias, Señor? Gracias por tu misericordia, gracias por tu Hijo amado? Ok, dice Colosenses 1:19: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, dice, y por medio de Él reconciliar, hablando de Jesucristo, consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, dice, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne. ¿Por medio de qué? Hermano amado, qué terrible. Déjenme bajar. Acabo que traigo el inalámbrico. Así sirve que veo quién está bien oyendo y quién no, ¿verdad? Si me siguen los ojos, ya empiezo a ver. Bueno, dice la Escritura que antes éramos extraños y enemigos, pero dice: os ha reconciliado en su cuerpo de carne. ¿Por medio de qué? De la muerte. ¿Cuántos de aquí tenemos hijos, hermanos? Imagínense. Yo sé que a lo mejor el concepto es muy que es difícil de entender ese concepto. Imagínense que uno de nuestros hijos fuera muerto. ¿Cómo nos sentiríamos? Y no solamente que fuera muerto, sino que lo matara alguien que nos considera enemigos. ¿Qué sentiríamos, hermano? Si a veces cuando se queman o les pasa algo, andamos llorando más nosotros que ellos, hermano. Cuando están enfermos, ¡ay, Señor! Y nuestros hijos, ya, calma, también que ores por mí, pero exageras. Entonces, mire qué terrible. ¿Qué sentiría el corazón de Dios, hermano? Enviar a su Hijo unigénito, a su único Hijo. ¿Qué sentiría el corazón del Padre, el corazón de Dios, viendo a su Hijo siendo clavado ahí? ¿Cómo le arrancaron las barbas cuando iba al camino, hermano, a la cruz? ¿Cómo lo escupieron? ¿Cómo lo golpearon? ¿Cómo iba todo sangrado, hermano? Y el Padre viendo todo lo que estaba pasando en la tierra. Pero saben, por eso, hermano, qué agradecidos tenemos que estar. Porque si el Padre no hubiera permitido que eso le pasara a su Hijo, nosotros no tuviéramos salvación, no tuviéramos bendiciones, no tuviéramos el privilegio ni siquiera de adorarlo, de alabarlo, de exaltarlo, de bendecirlo. Pero Él nos ha bendecido. Dígale al que está a su lado: hermano, dale gracias porque Él te ha bendecido. Dale gracias, hermano, sea agradecido porque Él envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Mire qué terrible. Y dice: para presentaros como, hermano, santos y qué, y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Mira el que está a su lado, por favor.
¿Cómo lo ven? ¿Todavía tendrá manchas? ¿Tendrá pecados? ¿Tendrá, hermano amado, cosas por las cuales se puede reprender? Pero dígale al que está a su lado, así como me ves ahorita, hermano, un día me vas a ver santo, sin mancha, irreprensible delante de Él. Porque dice su palabra que el que comenzó la buena obra, hermano, la va a perfeccionar. ¿Cuántos dicen amén? Si lo creo, no lo creo. Si lo creo, hermano, dígale al que está a su lado, yo sé que vas a ser santo y sin mancha, hermano. Dígaselo, yo sé que vas a ser santo y sin mancha, porque lo ha prometido. A lo mejor ahorita tenemos fallas, tenemos pecados, tenemos errores. A lo mejor hasta dudamos, ¿verdad? De alguien, decimos, a este pastor, a este que es así, así, que es esto, que el otro, a este lo va a cambiar. Dígale que está a su lado, sí, a ese lo va a cambiar, hermano. A este que está aquí enfrente y a este que está a su derecha y a su izquierda, lo va a cambiar, porque tenemos un Dios poderoso. Y la sangre preciosa de Cristo Jesús, hermano, es poderosa para limpiarnos. ¿Cuántos dicen amén? Dice, mire, ahí vamos al tema. Esa es la introducción. Sí, deme 5 minutos más. Dígale que esté a su lado, dale 5 minutos al pastor más para que predique, por favor. Aleluya. Digo 5 minutos porque quiere decir media hora. Aleluya. Mire, Mateo 27:15 dice, ahora bien, está hablando de cuando Jesús iba a ser crucificado. Nosotros éramos enemigos, pero Dios dio a su Hijo. Y cuando estaba siendo dado su Hijo, en Mateo capítulo 27, verso 15 dice, ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiese, y tenía entonces un preso famoso, llamado como Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Ahora, mire eso, hermano. Está ahí el Señor Jesucristo con Pilato, y él acostumbraba a soltarles a un preso. Este momento, hermano, que en esta fiesta, lo que pasaba era que le sacaban los presos al pueblo y le decían al pueblo, ¿quiénes soltamos? Ahora, los presos estaban presos porque eran malos, porque ¿cómo van a meter a alguien preso si no es malo? Y esta gente, hermano, le preguntaban, ¿a cuál de estos presos quieres que te suelte? ¿Cuál de ellos quieres que liberemos? Y dice la Escritura que esto era una costumbre que tenían. Y dice que había este hombre llamado Barrabás, el cual era un tremendo hermano. Y estaba ahí y estaba el Señor. Y le dijo, ¿quién quieren que le soltemos? ¿A cuál de estos? Barrabás era un hombre tremendo. Había matado, había, hermano, levantado revueltas en Jerusalén. Era un hombre peligroso. Pero ese hombre, hermano, ¿cuántos saben la historia? ¿Sí lo han leído? ¿Sabe quién era este hombre? Barrabás. Es tremendo estudiar un poquito de este hombre. Dice, mire, Lucas 23:18, mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este, es decir, con Jesucristo, es decir, que lo mataran, y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad. ¿Y por qué? Por un homicidio, es decir, había matado, había levantado, hermano, una revuelta en Jerusalén. ¿Por qué? Porque no quería a los romanos. Ahora, cuando nosotros vemos el nombre Barrabás, fíjese qué quiere decir. La palabra Barrabás es una palabra hebrea, arameo, del idioma arameo. ¿Y qué quiere decir, hermano, Barrabás? Bar, Abás. ¿Qué quiere decir Abba? Dice, tenemos un espíritu por el cual clamamos Abba. Y este hombre, la palabra Bar en arameo quiere decir hijo.
Hermano amado, eso es tremendo. Porque cuando estaba ahí Pilato con este hombre Barrabás y Jesús, a Jesús, ¿cómo le decían? A Jesús le decían hijo de Abba también. Porque él dice que es el Hijo de Dios. Esto está tremendo, hermano. Y tenía aquel hombre. Ahora, le voy a decir quién era Barrabás. Usted lo puede estudiar en la enciclopedia, puede buscar la información. De hecho, hace un tiempo encontraron unos rollos en el Mar Rojo. Y se dice que hay el evangelio, usted lo puede buscar y hasta se vende. Existe un evangelio que se llama el Evangelio de Barrabás. Y habla de las obras que hizo este hombre. Este hombre, Barrabás, no era cualquier hombre. Por eso se llamaba así, hijo de Abba. Porque era un hombre que creía en Dios. Era un hombre que quería llevar al pueblo de Israel a una libertad. Por eso dice que estaba por sedición. Cuando ve esa palabra usted, significa que había levantado una revuelta en contra de Roma. Porque Barrabás venía como un Cristo a liberar a Israel, pero por esas situaciones también mató. Es decir, el concepto de este hombre llamado hijo de Abba era de ver a los romanos como enemigos. Pero Jesús, ¿cómo vino, hermano? Él no veía a nadie como enemigo. Él no venía, hermano amado, a causar esas situaciones en Roma, a pesar de que se causaban dentro del grupo religioso de los judíos, por causa de que Jesús no autorizaba las costumbres de los ancianos, porque con esas costumbres ellos quebrantaban la ley de Dios. Entonces, mire, a veces hemos leído esto y no hemos visto lo que está pasando ahí. Porque lo que Pilato le dice es: ¿les entrego al hijo de Abba o les entrego al Hijo de Dios, Jesús? Y dice, mire, estaba estudiando un poco esto. Usted lo puede buscar, hermano. Puede poner en Wikipedia Barrabás y le va a salir esto. Ahí en una parte de la sección de todo lo que dice de este hombre, dice que se afirma incluso, hermano, que el mismo Barrabás tenía como primer nombre Yeshua, Jesús, tal y como Orígenes. Ese es un hombre muy estudioso, erudito en las escrituras en los tiempos antiguos, que lo hacía él constar esto, pero que posteriormente desaparecen las versiones testamentarias, posiblemente porque los primeros cristianos no creyeron conveniente que un bandido llevara el nombre de Jesús. Esto está tremendo. Se lo quitaron de la Biblia que nosotros tenemos, pero en los rollos que encontraron en el Mar Muerto, si no usted ponga, usted busca la información y usted lo va a encontrar. Estas enciclopedias, hermano, difícilmente le pone uno lo que sea, ¿no? Encuentran fuentes de dónde tomar esto. Entonces usted va a ver que cuando estaba ahí Pilato, aquel hombre que se llamaba hijo de Abba le dice: ¿a quién le suelto? ¿Al hijo de Abba o al hijo de Dios, que es Jesús? ¿A cuál de ellos le suelto? Y el pueblo empezó a decir a Barrabás, al hijo de Abba, suelta. ¿Por qué querían que lo soltara él? Porque él les daba esperanza al pueblo judío de poder destronar a los romanos, porque eso es lo que andaba haciendo él. Andaba con aquella gente. Miren, yo me imagino, eso no lo vemos en la escritura, pero yo me imagino que este hombre en más de alguna ocasión se pudo haber encontrado con Jesús, y a lo mejor Barrabás decía: ¿sabes qué? Yo creo que debemos de llevar al pueblo a que destrone a Roma. Y Jesús no tenía ese pensamiento.
Él venía a hacer lo que el Padre lo había enviado, y él sabía que tenía que morir en la cruz del Calvario. Es decir, ¿por qué, hermano amado, Jesús enseña hay que amar a nuestros enemigos? Porque incluso sabiendo Jesús que a él lo veían como enemigo, los judíos, los romanos, los fariseos, todo eso, dijo, voy a permitir que me suban a esa cruz, pero subo por amor al Padre, para perdonarlos. Pero Barrabás, en otro lado, ese mataba, ese quería liberar al pueblo de Israel, pero en una manera equivocada, y entonces era un ladrón también. Y la Escritura dice, mire, Mateo 5:43, lo vuelvo a leer: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Imagínense cómo se sintió Barrabás, hermano. Sabía Barrabás que cuando el pueblo, cuando Pilato les dijo, ¿a quién le suelto?, que a quien el pueblo dijera, lo iban a dejar libre, y al otro lo iban a crucificar. Y todos, Barrabás, suéltalo a él. Y a Jesús, dijo Pilato, ¿qué hago con él? Crucifícalo. Pero ese hombre les dijo, es inocente. Se lavó las manos y dijo, yo me lavo las manos de la sangre. Esta sangre cae sobre ustedes, porque ustedes lo quieren crucificar. ¿Por qué creen que había estos conceptos en el pueblo de Israel? Porque había un hombre que les decía, hay que matar a nuestros enemigos. Pero Jesús les decía, no, hay que amarnos. A ver, hermano, pregúntale que está a tu lado, ¿te han hecho algún daño en el pasado? ¿Sí te han dañado a mí? Dígale que estás a un lado, bendísimo, bendísimo. Empieza a hablar, Padre, yo te pido por tal persona, Señor, y ya va a saber usted si el Señor está hablando en usted. Si ustedes saben sus palabras, bendícelo, Señor, bendigo sus generaciones, bendigo su linaje, bendigo sus hijos, bendigo sus negocios, bendigo su trabajo. Pero si empieza a explotar, Señor, repréndelo, Señor, átalo, Padre, que caiga fuego, Señor, y lo consuma, Señor, que le vaya mal. Pero dice el Señor Jesús, amanos. ¿Sabe por qué nos dice esto? Porque cuando tú eras enemigo, yo morí por ti. Cuando tú eras enemigo, yo fui capaz de morir, no para condenarte, no para hacerte mal, morí para que fueras perdonado, para que fueras redimido, para que fueras levantado. Dígale al que está a su lado, hermano, haz bien a los que te aborrecen, por favor. Amén. Es difícil. Es difícil. Hay gente que a veces, hermano amado, quiere mal de nosotros. Mire, una vez me recordaba que hace un tiempo ponía una publicación en Facebook y me puse el casco ese que está ahí, y así como gritando, dije, esta foto va para... Ya empezó el baile, ya empezó el gozo. Mire qué tremendo, hermano. Y les decía, para los que se meten a mi Facebook, nada más para ver, porque hay gente que a veces hasta le quiere revisar su Facebook, hermano, a ver qué se mete, gente que nos considera enemigos. Yo me doy cuenta, gente que se mete a mi Facebook, hermano, a ver qué subo, a ver qué pongo, a ver qué digo, a ver, y para luego hay gente que ya no viene aquí, pero que tiene comunicación y me dice, no, pues yo creo que me dijeron esto y esto, que para qué pone esto, es más, hasta va a poner más para que aleluya cuando las vean. ¿Para qué se meten más a mi Facebook? ¿Qué les interesa andar ahí? Pero hay que bendecirlos, hermano. Hay que bendecirlos. Miren, yo no considero a nadie enemigo, no los considero. Aun cuando sé que hablan de mí, cuando quieren mi mal, cuando, hermano, tantas cosas, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Los bendigo, oro por ellos, trato de hacer bien, hermano, a sus vidas. ¿Cuántos estamos aquí, hermano?
El Señor Jesús nos dio el ejemplo. Mire, número uno, nuestro Señor Jesucristo, con esto voy terminando estos 5 puntos, confió en Judas. Nuestro Señor Jesucristo confió en Judas. Eso nos lo dice en Juan capítulo 12, verso 6. ¿Por qué, hermano amado? Porque confió en Judas. Mire, ¿a quién usted sacaría su cartera y le dijera, mira, hermano, ¿qué confía en usted? Pídemela, por favor. Y acaba de decir, acabo de no traer nada, pastor, ¿verdad? Pero ¿a quién usted le podría confiar su economía? Que usted le saque el dinero y que usted le diga, cuídamelo, por favor. ¿Habría alguien que usted le pudiera decir algo así? El Señor Jesucristo, ¿quién era el tesorero, hermano? Judas. El de más confianza de los discípulos era Judas, porque a él le confió la tesorería, la bolsa. ¿Sí o no? Por eso le pregunto. Pero el Señor sabía que lo iba a traicionar. Mas sin embargo nos puso el ejemplo y nos dijo, es más, ¿saben qué? Yo sé que eres ratero, pero no te confío la bolsa. Miren, número 2, lo trajo a su círculo íntimo. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que Judas no nada más era discípulo, era de los 12. Era de su círculo íntimo, Judas. Por eso Judas, en medio, hermano, de los 12, Jesús le estaba enseñando a los demás, yo voy a amar a mi enemigo, porque yo sé que este me va a traicionar. Yo sé que es como cuando en la congregación a uno lo traiciona a alguien, ¿verdad? Y ya todo el mundo sale después diciendo, no, pastor, es que sí, yo tuve una visión, un sueño, ¿por qué no me ponen? Y hasta que pasó, ya sueltan todas las palabras, hermano. Pero usted cree que nosotros nos vamos a sentir mal, que nosotros vamos a decir, ay, Señor, repréndelo, Señor, acábalo. No, lo bendigo en el nombre de Jesús. A todo aquel, Señor, que tú y yo sabemos, Señor, quiénes me han traicionado, te pido que los bendigas. Te pido que los ayudes, te pido que alcancen más, Señor, de lo que alcanzarían aquí. Bendícelos, Padre, guárdalos, ayúdalos, porque hoy en día también hay pastores, usted sí se ha dado cuenta, ¿verdad? Que hay pastores que si uno se va de la congregación, te maldigo y te va a ir mal y te ve hombre, Padre. Miren, ¿para qué queremos tener pastores así? No, por eso yo le digo a la gente, cuando llega aquí, igual como llegó, se puede ir. No tenga pensamiento de que yo le voy a decir, ay, que voy a andar hablando mal de usted. ¿Para qué? Si usted no me pertenece a mí, si yo no morí en la cruz del Calvario por usted, el que murió fue Cristo Jesús, y usted le pertenece al Señor, usted es oveja del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor es responsable de su vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos aquí, hermano? Entonces, ¿por qué a veces los pastores como que queremos adueñarnos de la vida? No, las ovejas son del Señor. Y si el Señor las dirige a un lugar, gloria a Dios. Y que donde quiera que estemos sea de bendición. Pero dice la palabra del Señor que Jesús, hermano, metió a su círculo íntimo a Judas. Pero también número 3, mire, lo dejó comer de su plato. Eso está en Mateo 26, 23. Pregúntale al que está a su lado, ¿a quién dejarías comer de tu plato, hermano? Que le meta ahí sus manotas, hermano. Que le tome a su bebida, ¿verdad? Que vea por ahí unos tiburones, hermano. Usted diga, gloria a Dios, me tocó bendición. Mire, como ahora que fui a México, fue de bendición, hermano. Comí algo que no había comido antes. No sé si ustedes ya comieron taco de mixiotes, ¿sí? ¿Sí los han probado? Los tacos de mixiotes. Tuve la bendición de comer unos tacos de ese, sí, hermano.
Gloria a Dios. Cuando me los comí antes de entrar a la primera predicación, no me estaba hasta sudando en la predicación. Esos tacos yo no sé qué traían, pero hermano me dieron fuerza como un búfalo. Yo según iba a descansar, hermano, iba a descansar sábado y domingo allá a México y dije, me siento a escuchar a mi padre, el apóstol Víctor, me lleno de la palabra y nada más me tocó el sábado, porque cuando me vieron los pastores de allá, no hermano, usted va a predicar en la mañana, va a predicar con el pastor tal, en la tardecita con el pastor tal, el domingo prediqué 3 veces. Primero fuimos a las 10 de la mañana a una congregación, terminé de predicar y antes que terminar el culto vámonos a la otra congregación. Llegando allá, prediqué en otra congregación, hermano. Terminando ese culto nos trasladamos hasta Toluca, allá de Pechochuca, en la iglesia del pastor Fede, y otra, es decir, 3 predicaciones el mismo domingo, hermano. Y yo según iba a descansar. No, pero hermano, después las carnes que nos sirvieron, hermano, ya me volví a fortalecer, aleluya. Gloria a Jesús. ¿Sí se ha comido la cecina de Toluca, hermano? Muy rica la cecina, hermano, de allá de Toluca. El chorizo que hacen allá, hombre, hermano, de lo más bueno. Un día nos vamos, hermano, de picnic, amén, allá a Toluca para que lo prueben. Pero seguimos en esto, ya voy terminando. Ya está hambre medio, hermano. Aleluya. ¿A quién dejaría usted que metiera las manos en su plato? El Señor Jesús, hasta su enemigo, a veces somos bien, ¿cómo se dice? Especiales en la comida. Y si alguien toma, no, ya no lo quiero. Si alguien le toma nuestro refresco, ya no quiero, tómatelo ya. Pero nuestro Señor Jesucristo, hasta Judas dejó que metiera las manos en su plato. ¿Estamos aquí, hermano? Y también dice, número 4, le confió la enseñanza y la doctrina porque era de los discípulos. Y número 5, se dejó besar por él. Lucas 22, 48, fue y lo besa y Jesús le dice, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Porque acuérdense que les dijo, a quien vean ustedes que yo bese, ese es. Porque lo iba a entregar y fue y le dio el beso. Era un beso, hermano, de traición. ¿Dejarías que te bese a alguien que sabes tú que te oye, hermano? Que te ve como enemigo. A ver, pregúntale que estás a un lado, ¿sí lo dejarías o no? Y que te vaya a dar un beso para señalarte, no a mi padre. Y que luego vaya y le dice, mire que te prende. Pero dice el Señor, eso todo lo permitió ¿para qué? Para enseñarnos que hay que amar a nuestros enemigos, hay que bendecirlos, hay que orar por ellos, hay que hacerle bien a los que más nos hacen. Yo sé que es difícil, hermano, no va a ser fácil, pero háganlo y usted va a ver cómo Dios lo va a levantar, cómo Dios un día lo va a levantar a usted y sus enemigos van a estar a sus pies. Por eso la Escritura dice que el Señor será levantado hasta que sus enemigos sean puestos por el estrado de sus pies. Sepa que un día, si usted le obedece al Señor, Él lo va a bendecir. Póngase de pie, por favor, en esta tarde, mi hermano. Póngase de pie, por favor.